quizá lo que se converse hoy en la Casa Rosada entre Milei y Karina Milei, también está Patricia Burri, también está Petri, también está Lisandro Catalán, que es el vicejefe de gabinete, el encargado del ministro del Interior, pueda mirarse hacia atrás, cuando el año que viene haya un cierre de listas, como el momento donde el radicalismo empezó a definir un camino que lo lleva a una alianza electoral con Javier Milei en el 2025. Mirá vos. Pablo Ibáñez, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Va con una de, no sé, un tango, un Piazzolla. Su cortina simplemente. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Bien? No hay que estar musicalizando ningún Bien. romance. Hoy igual el Pitu, cuando Ahí a la está. mañana dijo que no venía, Mando saludos. se lamentó que se iba a perder a Pablo Ibáñez. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Se Son imaginó cosas que hoy pasan. podía abrigarse como... Son cosas que pasan. Detrás de la lluvia negra. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Qué tal, Totó? Bueno, muchas cosas para que... Yo, Muchas mira, cosas. te voy a ser sincera. A ver. Yo estoy harta últimamente de este país y todo. Entonces, no estoy ni mirando los diarios. Bueno. O sea, me fijo en algunas noticias clave, pero hay una parte de la rosca que yo me la guardo para que me la cuentes vos. Bueno, el Porque tema es así. porque es muy difícil de seguir también. Es muy difícil de seguir. Además de que es bastante desolador, porque uno dice, che, ¿de verdad le votaron el aumento, una reforma jubilatoria? Milei la votó, no hay costo político, y los mismos diputados que habían votado eso no piensan insistir. Me lo vas a tener que explicar. Bueno, partamos de la base. Es bastante inexplicable. Y vamos al dato de ahora. Sí. En este momento hay diputados de la UCR en Casa Rosada reunidos con Javier Milei y Karina Milei. Bueno, Son diputados que en la votación del 5 de junio formaron parte del paquete de los 100 diputados que aprobaron el proyecto de movilidad de fórmula jubilatoria, que implicaba, entre otras cuestiones, un aumento de 8.1 retroactivo de enero, que ahora era aproximadamente 7.2 sobre los saberes. Estamos hablando, para cuantificar, 15.000 pesos, 17.000 pesos para cada jubilado, en lo que significa de la mínima, ¿no? Ese aumento. Hablando siempre de la mínima. ¿Qué pasa? Y el dato que se confirma hoy, que tiene que ver con esta reunión, es algo que empezó a sonar hace unos días, tomó mucho volumen ayer, sobre la existencia de al menos 7 diputados del bloque de la UCR, que tiene 37 diputados, si no se me escapa el dato, si no se me escapa alguno, que votaron en su momento a favor y que ahora cambiarían su voto. Entre ellos hay un diputado que vos no lo vas a conocer, no lo vas a tener en el registro, pero es especialmente simbólico porque es Lisandro Nieri, es ex ministro de Economía de Mendoza, que fue el día de la votación del 5 de junio el miembro informante del bloque del radicalismo. entonces es decir, tuvo un discurso. fue el tipo que dijo, tenemos que votar esto, y después Tuvo argumentos a favor. Argumentó, defendió la ley, defendió por qué el bloque de la UCR estaba apoyando ese proyecto, que además lo presentó la propia UCR. Ese proyecto es un proyecto presentado e impulsado por la UCR, retocado con algunas incorporaciones de otros, pero mira, el original es del UCR. Esencialmente de la UCR, y lo defendió. Y después incluso salió a decir Nieri que el aumento era muy chiquito, que podría haber sido mejor. tendría que haber sido mejor, que no era suficiente y demás. Bueno, Nieri es uno de los 7, 8 diputados. Digo 7, 8 porque el número va cambiando con las horas, que serían determinantes, porque de esa manera haces un corrimiento de 7 positivos a 7 negativos o a 7 neutrales, y como te explicaba y hablamos en la semana pasada, los 2/3 para insistir con el proyecto de aumento jubilatorio es sobre los presentes. Entonces, si vos, esos 7, si no pasan a votar negativo, no vienen... ¿Es una posibilidad? Y es un recurso. Es un recurso, De porque no hacer los dos, tanto papelón. los 2/3 son sobre los presentes. Sí. Entonces, si vos achicás el número de presentes y tenés blindado, como parece tener blindado hoy el gobierno, 77, 78, 79 votos a favor del veto, eso te puede alcanzar para
convertirlos en el tercio imprescindible para que no pueda insistir. Ahora, hay un recurso que forma parte de la conversación que iban a llevar los diputados del radicalismo de decir veto total del gobierno. Yo lo que hago es insisto con una parte del proyecto original. Es como una tercera vía. Milei veta todo. Lo que podrían hacer estos diputados del radicalismo, y era la alternativa que estaban trabajando anoche, es decir, che, vamos a insistir solo con una parte de la ley, que es la que le da el aumento a los jubilados. Vamos a sacar del medio el retroactivo. Sí. Vamos a sacar del medio la cancelación de las deudas con las cajas previsionales. Vamos a sacar del medio las deudas con, si no me equivoco, son unas 90.000 jubilados que están deudas pendientes. Y vamos a sacar también del medio una cláusula que es interesante, que establece que el salario, el haber mínimo de jubilado tiene que estar por encima de la canasta básica, que hoy sería aproximadamente 307.000, 308.000 pesos, además de, por ejemplo, incorporar el bono directamente a la mínima. Ir a una especie de decir, solo damos aumento, todo lo demás, bien. No. Esa es una variable en la cual estos diputados pueden terminar siendo el fiel de la balanza para decir, sí, acá acompañamos y tenemos los 2 tercios para insistir con esta medida, pero no en la insistencia con todo el paquete general. Después va a ocurrir en Senado. Ahora, pero dame un segundito, sí, para armarme un poco más el panorama general. Sí. Están los peronistas que van a insistir. Sí. Con la movilidad jubilatoria. Están los libertarios que lo van a rechazar, como lo hicieron originalmente. El PRO también había votado, pero ahora va a rechazar. Sobre eso no hay ninguna discusión. No, el PRO había votado en contra y vuelve a votar en contra. El PRO ya en aquel momento había votado en contra. ¿Pero todo completo? Todo completo, con unas ausencias de algunos ausentes. Nadie votó a favor. Okay. Nadie votó a favor. Hubo algunas ausencias en aquel momento muy simbólicas, 2 especialmente, Silvia Lospenato y María Eugenia Vidal, porque en aquel momento la ausencia de ellas 2 se vio como un mensaje de Macri, como diciendo, guarda que las que son mías que reportan, no te van a ir a votar, no se van a meter en esta porque no te van a estar jugando ciegamente con la postura del gobierno, porque insisto, el bloque encabezado por Ritondo, incluso el propio Ritondo en aquel momento votó en contra del aumento. No sé por qué yo tenía la idea de que por lo menos una parte del bloque había votado porque a favor. Eso pasó con el tema del DNU, de los fondos para la CIDE. Bueno, pero en todo caso la llave la tiene el radicalismo, y el radicalismo ahora está reunido con Milei. Una parte del radicalismo, a la tarde una reunión de bloque. Todo esto lo estamos contando ahora. Sí. Es la famosa noticia en desarrollo. Habrá que ver qué ocurre en estas horas, con qué mensajes salen, que el presidente los reciba, que Milei los reciba a los diputados, que ha tenido poco roce con los diputados y con los gobernadores incluso. Me parece que es un símbolo fuerte. Hay que ver si de ahí sale, los termina alineando a los radicales en veto total, o los radicales se llevan un mínimo consuelo de decir, bueno, insisto con el aumento para los jubilados de la mínima. ¿Y qué es lo que podrían estar negociando? ¿Qué cosa? Eso, básicamente negociar eso en términos de la ley. También, pero ¿qué le darían a ellos? Claro, lo que empieza a jugarse ahí, que es una definición mucho más profunda, y yo creo que ya es la antesala del 2025. Si vos haces el paneo de los diputados, ¿quiénes están? Yo te mencionaba a Ñeri, que es mendocino, también está Verazay, que es mendocina. Empezás a mirar el detalle, te encontrás con que la mayoría o reportan a Alfredo Cornejo, el gobernador de Mendoza, o a Gustavo Valdés, el gobernador de Corrientes. ¿A Lustó no reporta a nadie? De los que fueron a sentarse a Casa Rosada y que están con esa posición, no. Es decir, y tampoco aparecen en principio, habrá que ver el detalle final de los presidentes, la gente de Loredo, que es el presidente del bloque. La lista que tengo yo, que me pasaban anoche, era que hay 2 o 3 de Loredo, entre ellos Carrizo, que estarían acompañando esta posición de no oponerse al veto presidencial. Habrá que ver finalmente qué ocurre, por eso digo que es una sutileza en ese detalle. Ahora, lo que sí es claro que va a haber un sector del radicalismo,
si finalmente se concreta, se verifica esta decisión, que termina de establecer un acuerdo abierto y público con Javier Milei. Y eso no tiene otra interpretación que el anticipo de lo que viene en términos electorales. Y no es menor que estén los gobernadores. Porque, por ejemplo, Valdés, el año que viene, en Corrientes hay elección de gobernador. Está cruzada. Santiago del Estero y Corrientes están cruzados en la votación general, por lo tanto tiene que definir quién es su sucesor. Valdés no puede ir por la reelección. En algún momento se hablaba que podía ser su hermano el candidato. Y empieza a moverse esta variable, por eso digo que parece prematuro, pero no lo es, del ordenamiento político y electoral para el año que viene, porque ya empezás a ver a los radicales, como viene ocurriendo con el PRO de Mauricio Macri, en la misma lógica, de decir, esto va a ser una elección polarizada o parecida, y yo no estoy en condiciones de ir a competir con un espacio propio contra el peronismo y contra la Libertad Avanza. Entonces, cuando el año que viene haya un cierre de listas, como el momento donde el radicalismo empezó a definir un camino que lo lleva a una alianza electoral con Javier Milei en el 2025. Mirá vos. Digamos, entonces hay que seguir esa línea, hay que seguir esa línea que también puede derivar, por ejemplo, en una fractura del bloque de los diputados de la UCR y que también empiece a cristalizarse esto que en algún momento charlábamos y que parecía acotado a provincia a la ciudad de Buenos Aires, que haya un sector del radicalismo abiertamente anti-Milei que empiece a buscar una alianza en el polo opositor a Milei, haya un sector del radicalismo que decida pararse en el otro lado, y ahí claramente aparece en Cornejo y aparece también Gustavo Valdés, el gobernador de Corrientes. Quizá el que está haciendo un equilibrio más frágil es de Loredo, que es el presidente del bloque, porque ir él a sentarse o mandar a alguno de los suyos a Casa Rosada significa directamente cristalizar ese acuerdo, y eso lo pondría en una situación de suma debilidad ante un bloque que es bastante disperso, porque después tenés otros gobernadores, Sadir de Jujuy, Puyaro de Santa Fe, que también es del radicalismo, que tiene una actitud distante y distinta respecto a lo que está ocurriendo y no con esta necesita reforma. Ninguna alianza para el año que viene, ni ninguna cosa. No sé si no la necesitan específicamente, pero estos están con algún nivel de equilibrio diferente, posiblemente con tiempos diferentes, y en muchos casos ocurre, como por ejemplo ocurre con Puyaro, que me acuerdo de Santa Fe, tiene una vice que es del PRO, y tiene una alianza local donde están el PRO, el socialismo y la UCR, incluso algunos sectores periféricos del peronismo. Por lo tanto, hay acuerdos locales que le dan un poco más de volumen. Habrá que ver, llegado el momento, si están dispuestos a enfrentarse, armar una lista autónoma, por más que enfrente esté Javier Milei. Todos sabemos que Milei va a ir a la elección del año que viene como una especie de plebiscito, diciendo yo o la casta, yo o el pasado, y ahí va a ser para muchos bastante difícil. En general las elecciones intermedias son bastante nacionalizadas. ¿Sí? Y son, sí, porque primero porque no todas las provincias votan legisladores locales, porque las de gobernador en general se desdoblan, no va a votar la de gobernador de Corrientes y Santiago del Estero a la misma fecha nacional, y se convierte se genera una conversación más donde se dice, che, ¿cómo va a quedar armado el Congreso a partir del 2025? ¿De apoyo al gobierno o de límite al gobierno? Claro. Hasta ahora viene un gobierno con un número muy chico de sostén político. Bueno, pero además porque empezó a hacer una fuerza política hace muy poquito tiempo. Claro, también. Claro. Sería muy difícil si las legislativas vos competís contra vos mismo, que no le vaya mejor. Que no aumentara el número de legisladores. Claramente le va a ir porque no recambia. Lo único que recambia es los que entraron en el 2021 por Ciudad de Buenos Aires, que son él con Villarruel y los que lo reemplazaron. Claro. Ahora, lo que hay para definir ahí, claramente Milei va a ganar sobre sí mismo porque no tiene punto de comparación con 4 años atrás. Lo que empiezan a jugar son los gobernadores y los jefes territoriales de decir qué hago ante una elección nacional o que se nacionaliza y donde yo quedo en el medio. Miremos un dato que
que a mí me parece que es la elección para mirar, no la del 2021, sino la del 2017. En la elección del 2017, Cristina, candidata en la provincia de Buenos Aires, fue casi una polarización Cristina contra el gobierno. No importaba mucho que en ese momento Esteban Bullrich sea el candidato a senador. De hecho, nadie se acuerda. Era oficialismo, oposición, sí. Le dan un margen más, le renuevan los votos de alguna manera a Macri como presidente, o hay un límite votando en ese momento al peronismo. Se nacionalizó. Todas las terceras fuerzas en aquella elección no existieron. No existieron. Pero ni Massa en provincia de Buenos Aires, ni Lustó en la ciudad de Buenos Aires. Se nacionalizó y se repolarizó. Porque al nacionalizarse se polariza. Cristina era Cristina contra el gobierno. Por eso hay que mirar lo que empiezan a hacer los gobernadores, hay que mirar que Milei quiere polarizar, claramente va a querer polarizar, y me parece que hay que entender en esa lógica también lo que ocurrió el fin de semana pasado. ¿Qué es? El viernes, la carta de Cristina marcando una posición política, pero para mí el dato más interesante es que Milei le da más visibilidad. Sí. Porque la carta, sin la respuesta de Milei, podía ser tema de conversación, podía leerse más como una cosa hacia adentro del gobierno, del propio oficialismo, no del propio oficialismo, sino del propio peronismo. Una carta a los propios de Cristina diciendo, discutamos esto, revisamos esto, a partir de una posición respecto al gobierno nacional. Pero cuando Milei la escala, le responde, me parece que adquiere un poco más esta idea de polos que se sienten cómodos y que apuestan a una especie de win-win. A los dos nos conviene que seamos nosotros el centro de atracción y que vayamos a una elección el año que viene, vos de un lado, yo del otro. Es una foto que hoy empieza a recortarse. Empieza a recortarse. ¿Qué quiere decir que empieza a recortarse? Claro, porque empieza a configurarse esa foto porque al gobierno le gusta mucho la idea de confrontar, porque eso es el lugar en el que en el esquema ideológico es lo que polariza más claramente con el kirchnerismo, y al kirchnerismo le gusta la idea porque si vos lográs convertirte en la carta más firme contra Milei, podés terminar siendo más atractivo a la hora de tener centralidad. Y seguir teniendo eso, te iba a decir, algún protagonismo. Tener centralidad, los que quedan en el medio se diluyen. Y se diluyen. Por eso puede ser, lo hablamos hace mucho, hace mucho, pasan muchas cosas en poco tiempo. Cuando hablamos de esta idea de el nuevo polo de atracción de la política argentina que sea Milei anti-Milei. Y si en algún momento se termina de configurar, claramente empezás a ver eso. Empezás a ver, en el polo donde está Milei, no hay lugar para matices. Si vos sos radical y estás ahí simpatizando, o acordás con Milei o quedás un poco a la deriva. Lo mismo ocurre con Macri, lo mismo ocurre para mí con Victoria Villarruel. Y del otro lado, podría ocurrir eso, pero uno entiende que es más difícil que los polos opositores se terminen unificando, salvo que haya un mandato muy fuerte, que yo siempre recuerdo, que es un mandato que, por ejemplo, se dio en el 2015. En el 2015 se termina juntando el PRO, Carrió y la UCR porque había como un mandato muy fuerte, un sector que está viendo, júntense para que pierda el peronismo. Posiblemente también lo mismo ocurrió en el 2019. Con Alberto, Cristina y el peronismo para que pierda Macri. Cuando existe un mandato que hace que los matices dentro de las oposiciones se moderen con un objetivo que se puede presumir mayor, porque ahí insisto yo con una tesis que es, no tiene que ver con la oferta, sino que tiene que ver con la demanda. Exacto. Cuando aparece alguien, cuando la gente quiere votar distinto. ¿Con el enemigo o con el contrincante? Con la polarización. Sí. Con quién está de un lado y quién está, en todo caso, del otro. Veo más complicado por ahora que el polo anti-Milei se unifique. Posiblemente, quizá un sector del radicalismo pueda hacer un acuerdo con sectores del peronismo, habrá que ver con qué sector del peronismo. Por ahora, en cuestiones muy puntuales, ¿no? Muy específicas, habrá que ver si en algún momento se vuelve electoralmente eso. Digo, ahí también tenés que empezar a ver el juego de espejos, porque si no es lo mismo, y no se va a poder saber casi hasta la previa muy cercana, no es lo mismo que el PRO y la Libertad Avanza vayan juntos,
a que vayan separados. Si van separados puede ser más fácil. Vamos a poner el escenario Ciudad de Buenos Aires. Si el PRO y la Libertad Avanza fuesen con listas separadas, sería más fácil para el peronismo y el sector de Lustó no juntarse. Claro. Porque en todo caso se atomiza un poco la discusión y entras en otro reparto, en otra discusión. Si Milei logra ponerse en el centro del ring y absorber a todo, tener una fuerza gravedad, que todo lo que está más o menos cerca se lo termina fagocitando, eso va a ser más necesario en todo caso tratar de ser competitivo. Y ahí podés tener un escenario también diferente. A mí me gusta mirar las elecciones del pasado y alguien me decía, también podéis ir a un escenario tipo 2007, cuando gana la primera elección Cristina, sí, que hace un bloque fuerte, de 47 sacó, y las dos oposiciones se dividieron, entonces fueron Labaña y Carriola, sacaron más o menos 20, entonces terminó totalmente consolidado el formato, eso porque no hubo una empatía entre los dos bloques opositores con suficiente fuerza para en todo caso armar un espacio competitivo que podría haber sido todavía tranquilamente. No se consolidaba tanto el antikirchnerismo. No se consolidaba. No existía, no había pasado la crisis del campo. Bueno, de hecho tampoco ocurrió. También tiene que ver con las expectativas electorales, porque en el 2011 estaba bastante consolidado el antikirchnerismo, pero toda la oferta opositora se superatomizó. Duhalde, Wiener, Alberto Rodríguez, ahí quedó todo totalmente disperso. Sí, y te digo más, y Macri no se presentó, en esa se podría haber presentado, pero supo que tenía que esperar. Sí, Macri entendió ahí que, que no iba a ganar. Eso, claro. eso se lo dice Durán Barba, que tenía que aceptar que no iba a ganar, que no había posibilidad de ganar y que les convenía esperar un turno, y le salió bien. La verdad le salió bien. Sí, no tenías que recordármelo. Bueno, bueno, Totó, y mañana, ¿sabés algo, por ejemplo, de la movilización que puede llegar a haber? Sí. La foto que venía hasta ayer era la siguiente, que el gobierno podía tener 48 horas bastante complicadas. Que haya sesión en diputados, que le rechacen el veto, que haya una movilización importante, cuya clave va a tener que ser el volumen, porque la única forma donde no aparezca el protocolo antipiquete es cuando son movilizaciones mucha gente importantes, y que continúe el jueves. Están los votos, hay que ver si hay sesión, para rechazar el DNU de los fondos reservados, para la CIDE, están los votos, el número está y se puede lograr. Y también la aprobación del presupuesto para las universidades. No solo lo que tiene que ver con el funcionamiento, que ya en un momento el gobierno dio un aumento, sino básicamente la cuestión salarial, que representa el 90% de la masa presupuestaria del sistema universitario argentino. Salario docentes y no docentes. Lo que podría ser que también movilizaran los universitarios. Iba a ser la movilización para el 12 por el tema universitario. Como venimos de 2 miércoles donde hubo represión con la marcha de los jubilados y estaba el veto para este miércoles convocado para las 11 de la mañana, se decidió anticipar la movilización para que sea más fuerte la movilización del miércoles. Es decir, venía una foto, y yo creo que por eso reacciona Milei con bastante con los radicales decisión de tratar de cristalizar y mostrar, digamos, este acuerdo para decir, el veto así no va a pasar. O sea, puede desactivar por lo menos una derrota. Habrá que ver si ese fenómeno también cómo impacta sobre la movilización y sobre cómo impacta con el clima de la movilización. En general, las movilizaciones tienen la motivación de ir a dar vuelta a un resultado. O por lo menos ejercer una presión cuando el resultado es abierto. Que sea más difícil para aquellos que votaron a favor y ahora voten en contra. Por ejemplo, pero ahí los radicales votarían a favor del presupuesto universitario. En el Senado está ese compromiso, pero también empiezan a jugar. Eso es lo que para mí hay que leerlo como un punto de inicio. Sí. Si lo de hoy implica un punto de acuerdo que va con el veto jubilatorio, son los mismos radicales que reportan a los gobernadores los que tienen que dar los votos para voltear el DNU de la CIDE y los que tienen que dar los votos para aprobar el presupuesto universitario. Entonces,
si empieza a construirse una especie de sociedad de acuerdo político, yo no descartaría que también eso derrame en que los mismos radicales del Senado retiren a su número, que también es importante en la Cámara de Senadores, y que no puede avanzar ni el rechazo al DNU de los fondos reservados para la CIDE, ni el aumento del presupuesto universitario. Ahí sí me parece que se va a cristalizar mucho más esto que te decía de la fractura en el bloque de la UCR, que el radicalismo esté enfrentándose a un punto de quiebre donde claramente haya un sector que migre a ser mileísmo bis y otro sector que quede en una posición más crítica. Ayer vinieron 4 pibas que acaban de ganar las presidencias de distintos centros de estudiantes, porque el fin de semana hubo elecciones en la UBA. Y el reformismo sigue teniendo 8 centros de estudiantes de los 13 que hay. Es decir, los radicales siguen siendo realmente hegemónicos en la política universitaria. Sí, la franja. Con la franja o el reformismo. Y ahí, bueno, hablábamos de Jacobiti, etcétera, etcétera. Sería realmente muy paradójico que los radicales votaran en contra de la universidad pública. Sí, también sería paradójico que diputados que el 5 de junio votaron a favor de una reforma jubilatoria, ahora voten en contra de que se insista con esa fórmula jubilatoria. Pero te estoy diciendo, se van sumando las contradicciones. Por eso yo lo quiero. Lo que pasa es que esta tiene que ver con una rosca en el medio. No, pero yo por eso lo quiero mirar en la variable de que estemos ante un radicalismo que esté eligiendo 2 caminos y que haya 2. Empecemos a enfrentarnos, o empecemos a procesar 2 bloques del radicalismo, uno que decida abiertamente ser socio, casi como el PRO, de Milei, y otro que tenga una posición más crítica. Si eso se cristaliza en el tratamiento del veto jubilatorio, también se puede cristalizar en otras leyes que tienen que ver con el Senado, DNU o aumento de presupuesto universitario. Después tenés que entrar a jugar con el número, qué sé yo, en el Senado, por ejemplo, el radicalismo tiene 12 votos. Hay que ver cómo se reparte. Si vos de esos 12 lográs que 5 te acompañen el aumento del presupuesto universitario, sale la ley, porque tenés 37 de 33 del peronismo. Más allá de que siempre hay 1 o 2 ahí que están en zona gris y hay que ver cómo juegan. Ahora, lo que sí logra, si captura un pedazo del radicalismo, que su margen para los 2 tercios que a veces tenía como una amenaza a la oposición, incluso con algo para mí simbólico, pero que estaba ahí, que era la idea de un juicio político, desaparece. Totalmente. Porque si vos haces un acuerdo con un sector del radicalismo que te trae 10 votos más, y vos haces un acuerdo con un sector del radicalismo que te trae 4 o 5 votos del Senado y consolidaste el acuerdo con el PRO, no tenés más 2 tercios, y no tenés más 2 tercios para insistir con ninguna ley, ni para rechazar ningún eventual veto presidencial, porque también es lo que puede ocurrir, por ejemplo, con el presupuesto universitario. Que haya un aumento y que tenga el destino inevitable. Vetado, y ya no lo pueden insistir. Ahora, porque ya está. ¿Vos te imaginás que si vetás a los jubilados, que es un tema que tiene mucha capilaridad, porque siempre está la famosa frase, en todas las familias hay un jubilado, el tema universitario, que produjo quizá la mayor movilización en la era Milei, no sé si le va a temblar el pulso en ese caso a Milei para también firmar un veto total. No sabemos, pero por lo menos no pareciera que hubiera costos políticos. No lo sabemos, porque yo creo que a largo plazo sí se van acumulando. Algo tiene que pasar. Sí hay como hay todo un establishment que está ahí como... Sí, hay una acumulación del desgaste, y uno nunca sabe a la hora de tomar decisiones el margen de sacrificio. Ayer estaba viendo un estudio muy interesante de 3.0, que es la consultora de Sheila Wilker y de Raúl Timerman, de Grupo de Opinión Pública, GOP. Y hay un dato, a mí me gustan, a veces las encuestas empiezan a trabajar sobre el nivel de acuerdo con algunas preguntas. Entonces la pregunta que le hacía era, ¿qué nivel de acuerdo tienen los consultados con la frase el superávit fiscal no es negociable? Ajá. ¿Y? El nivel de acuerdo era 50%.
50%, que casi lo podés machear con Sí. los niveles De aprobación de más o Milei. menos que tiene Sí. Milei. Pero es un concepto que es una definición central del pensamiento de Milei. Ahora, a los mismos consultados. Ahora, yo te hago un asterisco acá, no quiero parecer. Pero después vos lo sacás a los pibitos de, ¿cómo se llaman? Indisciplinados. Y le preguntan a la gente, ¿usted sabe lo que es el superávit fiscal? Sí. Y te contestan cualquier cosa. Bueno, Entonces uno dice, bueno, es bastante compleja la pregunta. pero ¿Estás eso de acuerdo con el superávit fiscal? Es una complejidad. Si querés, compro esa tesis. Pero bueno. Lo que sí digo, como es claramente algo que expone Milei, Sí, también sí. está diciendo que si lo dice Milei, yo lo compro. Claro, claro. Después, ya, de ahí que Indistintamente sepan o no sepan. del alcance, si querés, como una abstracción. Ahora hay otra cosa más, y la Sí. misma encuesta lo hace. La pregunta es, nivel de acuerdo con la frase, Sí. el superávit fiscal es negociable por más que eso signifique un sacrificio para los jubilados, Sí. el nivel de apoyo baja al 37%. Ahí ya se comprende más. Porque vos salís de la abstracción Sí, sí. a decir, che, el superávit fiscal significa no aumentar a los jubilados, y ahí baja de 50 a Sí. 37. Se complementa bien con lo que yo te acabo de decir Claro, al final, claro, porque bueno. es como, es medio abstracto pensar Es en el que- superávit fiscal. Ahora, si a vos te dicen lo que implica Lo que en significa. concreto, no Bueno, estoy tan de acuerdo. pero por ahí si vos dirías, el superávit fiscal es innegociable, aunque no le des, aunque el presidente no pueda viajar al exterior en Sí. vuelos privados, y posiblemente capaz que el 70% te dice que sí. Porque en ese caso no hay una motivación de que eso tenga un Sí. derecho, digamos. Entonces, digo, para jugar con los dos bordes del superávit como concepto. Pero ahí también tenés un nivel muy alto de acompañamiento, a pesar de eso, porque te da un 37 que dice sí, superávit, aunque no le aumentes a los jubilados, pero también por el otro lado podés mirar que un tercio de los simpatizantes de Milei que comparten la idea del superávit fiscal no es negociable, a la hora de bajarlo a tierra, se ponen a discutir. Si haces un zoom sobre quiénes, te encontrás que mucho de lo que se va de ese 50 al 37 Sí. es votante que viene del PRO. Ajá. Que es un acompañamiento a Milei un poco más liviano, Sí, pero también hay una cuestión etaria. Son votos más más viejos. viejos. Entonces, por ¿Esto ahí... también le da Gila ese cruce? Claro, por ahí vas a los pibes y medio que los jubilados... Le chupa un huevo. Sí, no digo que le chupen huevo, pero lo miran como algo más... Es que con alguna los distancia. pendejos están muy pelotudos. Eso le preguntó Gila Vilker porque realmente... Está bien. El estudio hace esa segmentación Sí. y se encuentra Con eso. con ese dato. Mm. También te empieza a explicar, digamos, qué es lo que viene en términos de la disposición electoral, de la disposición política. Y para completar, para mí ya estamos en la previa electoral. Sí, ya. Ya estamos en la previa electoral. Por una razón... ¿En qué Pero- mes del año que viene son las legislativas? si siguen las PASO, en agosto Empieza. y octubre. El cierre de lista tiene que ser... ¿Van a seguir las pasos para vos? Ahí quiero hacerte Sí. una nota al pie con eso. ¿Por qué yo digo que ya empezaron los plazos electorales? Por una cuestión sencilla. Vos para competir en el sistema de partidos en la Argentina necesitas un partido político. Entonces tenés que armar un partido político. La Libertad Avanza recién lo va a tener a fin de año. En Provincia de Buenos Aires lo va a tener, ahora tiene como un provisorio, lo va a presidir Sebastián Pareja, el vicepresidente posiblemente sea Alejandro Carrancio, que son los armadores de Carina en la Provincia de Buenos Aires. Y después también, sobre todo en un espacio como el mileísmo, tenés que empezar a instalar candidatos. Y los candidatos no los instalás en 2 meses ni en 15 días, salvo que haga un escándalo. Te lleva un tiempo, te lleva un periodo. No solo instalar al candidato, sino también generar el macheo entre el voto que puede tener Milei y sus propios candidatos. Bueno, que es lo que que le ocurrió en el 2023. No Yo alcanzaba sospecho a maridarse que, sí, esa idea. La figura de Milei es tan total y totalizante que no importa qué quiere decir superávit fiscal y tampoco posiblemente importe quiénes sean sus Bueno, Y ahí, no importan las instituciones. pero ahí hay tampoco, un ¿no? punto que es interesante porque esta semana también está para tratarse la boleta única de papel. Mm. La boleta única de papel se usa en Córdoba, se usa en Santa Fe, con modelos distintos, se usa también en Mendoza. Es una propuesta muy girada en su momento por distintas organizaciones, distintas ONG. Plantean la idea de que con una boleta única de papel
desaparece la hipótesis de faltante boleta. Habría como más equilibrio, que un candidato, si no tiene representación, igual puede ser electo. La historia reciente demuestra que no era tan importante, porque Javier Milei ganó. Exacto, y no tenía fiscales. Sin tener muchos fiscales en muchos lugares, más allá de que le pueden haber ayudado a fiscalizar en distintos momentos otros espacios políticos. Pero bueno, puede ser lo de la boleta única de papel y lo de la PASO una prueba de fuego, en el sentido hasta dónde va el dogmatismo de Milei en términos de conveniencia política. Porque desde el punto de vista del costo, se presume que la boleta única de papel es bastante más barata, tiene menos costo para el Estado que la boleta sábana convencional. Pero, por lo que decías vos, si en todo el país Milei presenta boletas grandes que dicen la libertad avanza y se llama nosotros o la casta, casi que puede no importar quién es el candidato, y el sector que simpatiza con Milei acompañe sin poner mucho la lupa sobre quién es el representante de Milei. No es la boleta única de papel, es la de ahora. Esa te sirve con la boleta de papel convencional. Por eso, el sistema que tenemos ahora de hace mucho tiempo le convendría en términos políticos más a Milei. Le convendría en este contexto, le convendría. La boleta única de papel, donde vos vas a votar la carita, podés votar el partido, pero podés votar la carita, ya después tenés que decir, el representante es este, ya tiene un sistema distinto, es mucho más nominalizada la votación. Entonces, en términos de conveniencia, siempre hay un dirigente bonaerense que se llama Juan Garigoto, que siempre usaba la frase que las leyes electorales es como hacer un traje a medida 2 años antes de la fiesta, claro. Porque cuando llegue la fiesta no vas a ver si te va a quedar bien, te va a quedar chico, te va a quedar grande. Las leyes electorales tienen ese karma. Lo que hoy te sirve puede ser que en 10 meses ya no sea conveniente. Pero lo mismo pasa con la PASO. La PASO, que dogmáticamente por la cuestión del costo, Milei cree que hay que sacarla, se topa con cierta negativa del PRO, que podría usarla para negociar en esa instancia, y también aparece la discusión si la PASO le conviene o no al gobierno, porque la PASO tiene una función en general que es polarizante. Porque vos vas a hacer una primera elección y decís, bueno, voto a tal. Ese que vos votaste salió tercero o cuarto. Entonces, en la general, haces un voto más útil, porque si quiero que gane tal o no, o quiero que no gane tal. Entonces, acomodás el voto en función no de tu preferencia original, sino de la utilidad de tu voto en ese aspecto. Si vos sacás la PASO, la primera elección es definitiva, sobre todo en una legislativa. Sí. Como salió, quedó, no tenés un margen de corrección, de decir, bueno, fíjate lo que ocurrió, por ejemplo, en el 2017, si volvemos a la elección con Cristina Esteban Bullrich. Cristina gana el primer turno de la PASO por 20.000 votos y pierde la segunda, la general, 41-38. Hubo un corrimiento de votos y un crecimiento exponencial mucho más fuerte de Juntos que lo que en aquel momento se llamaba Unidad Ciudadana, porque ahí que primaba un voto útil de los que habían votado distinto, o de los que no habían votado, no habían ido a votar, o los que no le importaba y por algún motivo jugaron. Me había olvidado que esa PASO la había ganado Cristina. Toto, muchas gracias. Nos vemos el martes que viene.